a los pies de un ángel que le está revelando, tremenda revelación que es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Para adorarle. Fíjese la intención de Juan, quedó tan impresionado con la revelación y con el ángel que se postra para adorarle, pero el ángel no lo acepta. Dice, y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Nadie merece adoración, solamente el Señor. Amén. Hasta el ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Una vez, pero lo repite. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de toda la revelación. Es el espíritu de toda la palabra de Dios, como lo vamos a ir viendo. Hoy día vamos a hacer solamente una introducción. Y el contexto inmediato, porque siempre la Biblia hay que estudiarla en su contexto. El contexto inmediato, si usted se da cuenta, ya, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, Dios juzga al cosmos satánico, a este mundo que sigue la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿ok? Lo juzga en el capítulo 17 el aspecto religioso, esta pseudo cristianismo, ya lo juzga en el capítulo 17 y en el 18 juzga ya el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico. Y luego introduce un tema en el capítulo 19 que es las bodas del Cordero, de la cual usted y yo vamos a participar. Las bodas del Cordero, allá en los cielos. Pero luego, en el versículo 9, comienza a decir acerca de lo que sigue las bodas, que son las fiestas de boda, la cena de boda, una fiesta. ¿Ya? Si bien las bodas van a ser en los cielos, la fiesta de boda va a ser aquí en la tierra, cuando el Señor Jesucristo instaure su reino, ¿ya? Y por supuesto, Él es el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia, gloria a Dios. Pero dice que hay invitados. Hay unos que van a ser bienaventurados porque van a ser llamados, van a ser invitados. No voy a entrar en ese tema porque hay muchos invitados ya para el tiempo del reino, el tiempo de la fiesta, de la cena de boda. Y es tan impresionante el versículo 10 que después del testimonio de Jesús aparece el Señor y vi los cielos abiertos y uno que venía, ya viene el Señor Jesucristo en su segunda venida. Es glorioso, ya. Ese es el contexto inmediato. Pero siempre en la Escritura, cuando uno comparte un versículo incluso como este, tiene que ver el contexto general. Y el contexto de toda la Biblia en nuestro curso tenemos que ir a buscarlo desde los orígenes, desde Génesis capítulo 1. ¿Cuál es el origen entonces que motiva este curso? ¿Qué hay detrás? En Génesis capítulo 1, dice en el versículo 26, ¿ya? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y yo que soy el dueño de todo, porque Dios es el creador, voy a compartir mi señorío con el hombre. Voy a decirle, hombre, tú eres el que vas a encargarte de administrar lo que me pertenece. Qué pena que el hombre sin Dios lo administra mal. Es cosa de ver la ecología, es cosa de ver el mundo, la política, lo administra mal. Pero Él creó al hombre a su imagen y semejanza para que señoree los peces del mar, aves de los cielos, bestias de la tierra, en todo animal, etcétera, etcétera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación. Entonces, somos criaturas creadas por Dios. La pregunta es, ¿por qué nos creó? ¿Qué hizo Dios después que creó al hombre? ¿Sabe? Dios lo puso en un santuario, porque donde Dios está presente, eso es un santuario. Capítulo 2, sigan leyendo ahí, capítulo 2, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto, el santuario, ¿ya? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, un ambiente de perfecta comunión, porque detrás de este santuario Dios está manifestando que su mayor interés hacia su criatura, usted y yo, es tener comunión con Él. Es que su presencia esté con nosotros. Ese es el objetivo central en el corazón de Dios.
¿Ya? Sabemos que el hombre lamentablemente de ese ambiente armónico en presencia del Señor fracasó. En Génesis 3 está la caída, pero el versículo 8 nos da un antecedente. Cuando cae Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el santuario. Porque Dios estableció ese concepto de querer estar con su criatura. Dios nos creó para habitar en medio de nosotros. Y eso, de mi punto de vista, es el centro teológico o hilo conductor de toda la Escritura. Por eso que el contexto lo estoy ampliando a toda la Escritura. El hilo conductor de toda la Escritura es que Dios te creó para tener comunión contigo, y eso está en Génesis capítulo 1, 2, hasta en la caída, y Dios te busca después de la caída porque quiere insistir en la comunión contigo, y cuando después los cielos y la tierra pasen y hayan cielos nuevos y tierras nuevas, ¿qué es lo último que va a haber? ¿Qué es lo último que va a existir? Usted en gloria con el Señor, es decir, la presencia de Dios eternamente con usted. Por eso es que es un hilo conductor la presencia de Dios en medio de sus hijos. Amén. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien entonces? Fantástico. ¿Ya? Ahora, hermanos, la presencia de Dios, ¿por qué la desea el Señor con tanto énfasis hacia nosotros? Porque Él quiere que le conozcamos. Porque conociendo vamos a poder amarle. Él sabe que uno no puede amar algo que no conoce. ¿Podrías tú amar algo que no conoces? Pero cuando tú conoces a Dios, Él quiere que te encantes con Él, te enamores de Él, le ames. Y cuando le amas, le confías tu vida en Él, le crees. Piensa en un niño de 2, 3 años. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué le crees si tú le dices algo? Haz esto o no hagas esto. ¿Por qué te cree? Porque sabe, confía, porque sabe que tú como papá y mamá le amas, le has expresado amor. Te conoce, te ama, te cree. Y la fe, esto de creer, debe mostrarse en forma práctica. Y la forma práctica es obediencia. Obedecer al Señor. Este es el propósito central de Dios para contigo y para conmigo. Que le vayamos conociendo cada día más, para que cada día más le amemos, y para que amándole le creamos, y creyéndole vivamos en obediencia conforme a lo que Él dice, conforme a su palabra. Mira, ahí el problema es la lucha con la carne. Constantemente. Siempre va lucha con el... Hay 3 enemigos ya que no menciona. ¿Sí? Carne, mundo o cosmos satánico, sí, y Satanás. 3 enemigos que siempre se van a oponer a los propósitos de Dios para ti. Ahora, Dios tiene el concepto de que tú le conozcas, y por ende, para darse a conocer. Por ejemplo, si yo quiero conocerte a ti, hermano, no te conozco, a lo mejor yo te voy a pedir una sola cosa. Cuéntame tu testimonio. Y entonces te voy a conocer porque me va a contar la historia de su vida. Y voy a lograr conocer cómo es mi hermano y lo que ha hecho en su vida mi hermano. Testimonio. Cuando hablo de testimonio de Jesús, Dios se va a revelar. Dios se va a dar a conocer el testimonio de Jesús. Él se va a dar a conocer. Y Dios quiere tanto esto que dice la Biblia que nunca se ha dejado sin testimonio. Hechos capítulo 14, vamos a Hechos capítulo 14, ahí está, sí, anotado. En este pasaje, el apóstol Pablo dice en el versículo 16, Hechos 14, 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, porque Él creó al hombre con libre albedrío, ¿ok? Si bien no se dejó a sí mismo, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio, porque su énfasis es que su criatura le conozca, para que conociéndole le ame, para que amándole le crea, y para que su vida se encauce en obediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cumplir la voluntad de Dios es lo mejor para el ser humano. Es buena, agradable y perfecta la obediencia a Dios. Así debe ser nuestra vida si queremos estar de triunfo en triunfo. ¿Ya? En Romanos
capítulo 1, Dios dice que no se ha dejado sin testimonio, y en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, que escribe esta epístola, nos deja sin excusa a todos los hombres. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. El hombre sabe lo que de Dios se conoce, pues Dios mismo se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, el eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y entonces aquí está hablando de la creación, de modo que no tienen excusa. Y la característica, si sigue leyendo, es que el hombre, en lugar de adorar al creador, a Dios, empieza a formarse sus propios dioses, se distorsiona, se confunde y termina adorando a la creación y no al creador. Es lo que sigue ahí. Pero Pablo dice, no tienen excusa, porque todo hombre podría conocer a Dios simplemente si se largara a contemplar la creación. La creación es lo que se llama la revelación general. No hay nadie que esté exento de decir, yo no sé nada de Dios porque no vivo en la creación. Todos vivimos viendo la creación. Es la revelación general. Otra revelación general es tu conciencia, porque vimos que Dios te creó a imagen y semejanza de Él. Por ende, aunque tú ya no tengas un conocimiento de Dios, el inconverso me refiero, tiene en su conciencia un discernimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre no tiene excusa frente a Dios. No hay justificación. Porque no hay justificación, porque la revelación de Dios ha sido general en la creación y en tu creación con conciencia. Amén. Sin embargo, Dios sabe que eso no es suficiente. Por eso no se ha dejado sin testimonio. Como no es suficiente esa situación, entonces ya Él empezó a revelarse con hombres en forma específica. En el Antiguo Testamento usted ve, por ejemplo, que ve a un hombre que tiene fe, Abraham, y se revela a Abraham. Y incluso llega a ser amigo de Abraham. Hace pacto con Abraham, que se traspasa a Isaac, a Jacob. Le dice que de ti voy a hacer una nación, Israel. Ya, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dice a Abraham, fíjese, ya, que además le va a dar una tierra. ¿Ah? Esa guerra que está viendo usted en Israel tiene que ver porque no se reconocen las tierras. Pero un día Dios le va a cumplir ese pacto y Israel va a ser propietario o habitante de toda la tierra que Dios en la Biblia ha designado para ellos en el reino. Ahora, después de revelarse entonces a hombres específicamente en la Escritura, se reveló al pueblo de Israel. Usted va al libro de Éxodo y ve que Israel estuvo esclavo 400 años por Egipto, pero ¿quién los liberó? El Señor con las 10 plagas, con el Cordero Pascual, abrió el Mar Rojo. Miren los tremendos milagros que Israel vio del Señor. Dios se reveló a su pueblo, pero quizás el evento más glorioso de la presencia de Dios con su pueblo se dio en el monte Sinaí, ¿ya? Y vamos a ir a Éxodo para que vea cómo Dios siempre insiste en su presencia. Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19. En ese capítulo, para que usted sepa, han pasado solo 3 meses que Israel salió de la esclavitud de Egipto. En Éxodo 19 han pasado 3 meses. Y Dios les dice, ¿saben qué? Yo soy santo. Moisés, sube. Dile al pueblo que yo voy a descender a estar con ustedes. Pero ustedes tienen que limpiarse. Así que todos se tienen que bañar, se tienen que poner perfumaditos, listos para esperar la visitación de Dios. Estaban en el monte Sinaí. ¿Saben por qué? Porque Dios se adapta a lo que en la mente de ellos es habitual. Todos los pueblos de la antigüedad creían que los dioses estaban en las montañas. Por eso que Él desciende al monte. Y eso ya es espectacular. Voy a leer lo que sucedió en el monte. Capítulo 19, el versículo 16. Mire, aconteció que al tercer día, 3 días que tuvieron que santificarse porque Dios les avisó, al tercer día voy a descender al monte. ¿Ya?
19 y 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Hermano, aquí usted va a encontrar un evento que no se vuelve a repetir en ninguna parte y que solamente quizás es comparable un poco al día de Pentecostés, que fue con estruendo, y el día glorioso que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Esos son eventos espectaculares en la Escritura. La visitación de Dios al monte Sinaí dice que fue, fíjense, ya fue con truenos, con relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, quizás un chofar, una trompeta. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, al parecer se acompañó de un movimiento telúrico, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron, es decir, salgan de sus carpas porque Dios va a visitarlos. Pero ellos están viendo en el monte que humeaba, por eso que hasta Moisés subió con temor y temblor, y ninguno de ellos se atrevió a subir. Le dijeron: Moisés, anda tú, nosotros no somos capaces. O sea, un espectáculo poderoso, una cosa espectacular, hermanos, ¿ya? Y descendió Jehová sobre el monte, versículo 20, sobre el monte Sinaí, descendió sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Perfecto. Primera acción, el monte Sinaí. Pero hay algo impresionante, que en el mismo monte Sinaí, Dios le dijo a Dios: ¿sabes? Yo sé que ustedes tienen el concepto de que todos los dioses están arriba de los montes. Ustedes han visto a mí, al verdadero Dios, tronar con fuego, con humo, etcétera, etcétera. Terremoto. Yo soy el Dios verdadero. Yo quiero habitar en medio de ustedes. Así que hazme una tienda. Hazme un tabernáculo. Hazme un tabernáculo. Esa es la voluntad de Dios. Así que yo avanzo ahí al capítulo 25 en Éxodo, y el versículo 8. Dios le dijo a Moisés allá en el monte: y harán un santuario para mí. Lo mismo que ven. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Moisés, no es a tu modo. Nunca va a ser al modo del hombre. Es conforme a mi modelo. Es conforme a cómo yo lo diseñe, que tú lo vas a hacer. Eso dice el versículo 9. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? El libro de Éxodo, ¿dónde termina? Capítulo 40, último versículo, el 38. Veamos qué dice, cómo termina Éxodo. Esta historia rápidamente que estamos comentándola. ¿Ya? 40, versículo 38. Dice, en este pasaje usted va a ver que se cumple lo que Dios dijo. Moisés, hazme un tabernáculo conforme al modelo que yo te mostraré. Erigió Moisés el tabernáculo según el molde que Dios le mostró. Y cuando el tabernáculo se erigió, Dios llenó con su gloria el tabernáculo. Llenó con su gloria. O sea, vino a ser presencia en medio de su pueblo. ¿Ya? Y termina el versículo: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y la columna de fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La nube representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de día, y de noche la columna de fuego. ¿Se dan cuenta el deseo siempre de Dios de permanecer con ellos? Tabernáculo. El tabernáculo en el fondo es un gráfico. ¿Ya? Cuando yo veo el tabernáculo, yo veo que Dios se transforma en un artista, en un pintor. Es un gráfico, es un modelo que me deja del cielo, donde Él quiere que yo esté con Él también. Gloria a Dios. ¿Ya? Pero después vinieron los profetas, y los profetas empezaron a predicar y hablarle al pueblo de la palabra de Dios. ¿Qué profetas conoce usted? Mencióneme algunos. Isaías, Jeremías, ¿ya? Profetas, perfecto, tenemos profetas. Y se empieza, ¿sabe a qué? Se empieza a escribir. Con Moisés, por supuesto, pero después con los profetas, los gráficos, se empieza a escribir la palabra de Dios. Y así como le decía que la creación es la revelación general,
Dios entonces da un paso para que usted lo conozca más íntimamente. Empieza a escribirle una carta de amor, la Biblia, su palabra. Y eso se llama revelación específica. Revelación general, quedó claro, la creación. Revelación específica es Dios quien escribe su palabra. La revelación escrita de Dios. Y comienzan entonces ahí los profetas. Y por eso que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De todo lo que después continúa como revelación escrita. En el fondo el testimonio de Jesús es la palabra de Dios. Que revela al Señor. Para que le conozcamos, le amemos, le creamos y le obedezcamos. ¿Está claro? Bien, bien hermanos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya en relación a los profetas, el autor de Hebreos, vamos ahora al Nuevo Testamento, a Hebreos, el libro de Hebreos. Usted después llévese todos esos versículos y los medita en su casa. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces Dios habló al pueblo, y de muchas maneras, gráficos, palabra escrita, ¿se dan cuenta? De muchas maneras, a los padres, a los judíos, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Todo esto era figura, el tabernáculo era figura del Señor Jesucristo, y cada cosa del tabernáculo habla de Cristo. Y cada palabra de los profetas y cada profecía tenía su cumplimiento en Cristo. Por eso es que todo se cumple en el Señor Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay más palabra escrita. ¿Se dan cuenta? Ya no va a haber otro gráfico así como otro modelo de tabernáculo. No. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el Hijo? Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y además de ser el creador, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Él hizo ya la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y apunta a la cruz de Cristo. Se sentó a la diestra porque resucitó. Murió por amor a ti y a mí. Pagó el precio de nuestros pecados, llevó nuestras culpas, al tercer día resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Por eso es que Él es digno como creador, pero como salvador, de revelar a Dios. Y Jesús es quien revela a Dios. ¿Ok? Ahora llegamos por fin al tema por el cual nosotros nos congregamos. El testimonio de Jesús. ¿Dónde vamos a ver el testimonio de Jesús? Hermano, lo podríamos ver en toda la Biblia. Lo podríamos ver en el tabernáculo, si hiciéramos un estudio de tabernáculo. No lo vamos a hacer en este curso. Lo que vamos a hacer es ir al Evangelio de Juan. A un evangelio. Y en el Evangelio de Juan, ya, vamos a ver qué nos dice Juan sobre el Señor Jesús. Porque el apóstol Juan estuvo consciente de todo esto que hemos hablado, del tabernáculo, del monte Sinaí, de los mensajes de los profetas, etcétera, etcétera. El Evangelio de Juan. Ya, de hecho, el Evangelio de Juan es el apóstol más cercano al Señor. Él era el más joven de todos los apóstoles. Dice él mismo que era el apóstol al cual Jesús amaba. ¿Ya? Él dice también que él ya en la última cena estaba al lado del Señor Jesucristo en la última cena, ya que estaba recostado cerca del pecho del Señor Jesús. Juan es el único que también estuvo a los pies de Cristo en la cruz del Calvario junto a las mujeres. O sea, estoy hablando de un testigo muy cercano al Señor. Eso es el Evangelio de Juan. Eso es el Evangelio de Juan, ¿ok? Y él entonces ya en su Evangelio escribió, y ahora vamos a Juan capítulo 1, y empezamos nuestro estudio. Bueno, la verdad que la introducción nomás, ¿ya? Pero en eso estamos. Y escribió en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, antes que nada existiera,
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo primero que Juan dice es que esta persona que estuvo a mi lado, este Jesús que caminó 3 años al lado nuestro, ya no era un hombre común y corriente. No era otro más de los profetas. No era un maestro más. Este era Dios que nos visitó. Oh, mira el versículo 1 tremendo. Este era en el principio, versículo 2, con Dios. Lo reconoce como el creador de todo. Todas las cosas por Él, por el verbo, por Jesús fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, ese verbo del versículo 1, fue hecho carne. Él fue hecho carne. Y escuche, y habitó entre nosotros. Habitó, subraya habitó. Porque lo que significa esa palabra ahí es que Jesús hizo campamento entre nosotros. Ese es el original. Jesús hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús se tabernaculizó. Eso es lo que está diciendo el original. ¿Ya? O sea, ese Dios de la gloria descendió de los cielos. Y no descendió a un tabernáculo como descendió Dios del monte Sinaí a la carpa. Sino que ese Dios de la gloria descendió para habitar en medio nuestro y se hizo carne, de carne y hueso. Él vino ¿para qué? Para estar en medio nuestro y para mostrarnos a Dios. Para mostrarnos a Dios. Eso es el énfasis del apóstol Juan, ahí en el versículo 14. Es algo es impresionante, claro. A veces uno lo ve pequeño, porque por eso que Filipenses dice ya que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el Dios de la gloria, no se aferró a su gloria, sino que se despojó a sí mismo y vino, se tabernaculizó para estar con nosotros. Y no solamente vino para revelar al Padre, sino que vino para morir por ti y por mí, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Dios le exaltó hasta lo sumo y que tiene un nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, por las buenas o por las malas. Aquí todos por las buenas, pero por las malas también. Se van a doblar delante del Señor Jesucristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces está claro el mensaje, hermano. Yo creo que está muy claro, ¿ya? Sin duda, ¿ya? El Señor, en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se acerca a nosotros porque se autolimita, siendo el Dios eterno. Como dijo Santoyo, claro que mencionaste Apocalipsis, Santoyo, ya, yo soy el alfa y el omega, eso no está en Juan, está en Apocalipsis, ya, el principio y el fin, Él es el eterno Dios. Y este eterno Dios se autolimita a todo lo que significa la limitancia humana. Tuvo sed, tuvo hambre, fue perfecto hijo de hombre, pero Juan lo va a mencionar y lo va a revelar como hijo de Dios. Va a enfatizar su divinidad, mientras que Lucas va a enfatizar su humanidad, hijo de hombre. ¿Amén? Bueno, seguimos. En el capítulo 1 de Juan, quiero terminar para mostrar uno de los tantos propósitos por los cuales vino el Señor Jesús a este mundo. Uno, hay muchos, pero Juan quiere mostrar uno en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. De hecho, el más cercano quizás fue Moisés, pero solamente pudo ver la espalda. Porque no hay hombre que pudiera ver a Dios cara a cara, no hasta la gloria, y quedar con vida. ¿No? Porque eres pecador, soy pecador y eres santo. Entonces, a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer,
Por lo tanto, uno de los propósitos por los cuales Jesucristo se tabernaculizó, ¿me entiende el término, no? Habitó en medio nuestro, es para dar a conocer al Dios que nadie ha visto. Uno de los propósitos, Él vino para dar a conocer a Dios. ¿Por qué, me pregunto? ¿Para qué vino a dar a conocer a Dios? Vuelvo a repetirle. Para que conociéndole, le amemos. Para que amándole, le creamos. Y para que creyéndole, le obedezcamos. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito en toda la escritura de su plan con nosotros. Por último, el Señor Jesús murió, ascendió y está en la gloria de Dios Padre. Pero antes prometió algo. Prometió algo, ¿no? ¿Qué prometió? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo prometió el Señor, ¿ya? Y justamente, si uno va a Hechos, en el capítulo 2, vino el Espíritu Santo. Hechos 2. Bueno, podría leer Hechos 1:8, decirlo de memoria porque es bien conocido. Jesús les dijo justo antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, creyentes, el Espíritu Santo, recibir poder. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la tierra. O sea que Dios había prometido el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es una fiesta judía, Pentecostés es la fiesta de las semanas, ya es la fiesta de Shavuot, ¿ok? Ya estaban todos los creyentes, unánimes, juntos. Ellos se habían quedado después de ascender el Señor orando en el aposento alto, dice el capítulo 1, versículo 14, como 120 personas. Y dentro de esos 12 apóstoles más 120 personas, bastante número, ya estaba María, la madre, es la última vez en la Biblia que aparece María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. ¿Ya? Estando en esa situación de oración, todos juntos, de repente vino del cielo, ¿qué vino? Gracias, un estruendo. ¿Qué pasó en Sinaí? Un estruendo. O sea, cuando vino el Espíritu Santo, no vino calladito. Dios pudo haberlo enviado calladito. Lo envió igual como en el Sinaí, con bombos y platillos, hermanos, para que nos diéramos cuenta del poder de Dios. Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces había una imagen de una lengua de fuego en sus cabezas. Y le permitió el Espíritu Santo, cuando entra en sus corazones, que ellos hablaran en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Así que tampoco fue algo en silencio, sino que fue algo ya público y con estruendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor había prometido y vino. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Para que estuviera en nosotros, dentro de nosotros, En ese capítulo 2, ya, usted ve que Pedro se levanta y lleno del Espíritu Santo, predica el primer mensaje a Israel. El primer mensaje a Israel. Pero habían también unos prosélitos extranjeros en la fiesta de Pentecostés. ¿Ya? Y dice el versículo 37, al oír esto, cuando escucharon el mensaje, usted después lo lee, al oír esto, el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes que están ya compungidos porque el mensaje les tocó y se ven pecadores perdidos y ahora reconocen que Jesús murió en amor allá en la cruz por ustedes y que resucitó con el poder de Dios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse, tienen que integrarse a un nuevo organismo que van a hacer, se llama iglesia. Gloria a Dios. Amén. Y entonces el Señor aquí
ya me dice que todos aquellos que creyeron desde ese momento hasta el día de hoy, todo aquel que cree en Cristo recibe el don del Espíritu Santo. Recibe poder. ¿Por qué? Poder. Sí. Pero primero, antes de poder, ¿saben lo que significa? Significa que se cumple el deseo desde Génesis de Dios. ¿De qué? De habitar en medio nuestro. Ahora habita dentro nuestro. Gloria a Dios. Mayor bendición es la que tiene la iglesia, que el Señor habita en medio nuestro. ¿Ya? Y en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, el testimonio de Jesús. Si usted ve el mensaje, no es otra cosa que el testimonio de Jesús. Pedro predicó testimonio de Jesús. Da a conocer a Jesús en la cruz y en la resurrección. Y eso fue lo que conquistó a toda esta gente. Así que ellos recibieron el mensaje, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ya, 3.000 personas. Ese versículo 41 usted póngale al lado. Aquí nació la iglesia. Aquí nació la iglesia. Gracias. Aquí nació ayudidonia, ¿ya? Y perseveraban en la doctrina. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos perseverando en la doctrina, estamos estudiando la palabra, en la comunión, estamos en comunión unos con otros. Muchas veces acá, mensualmente, participamos de la cena del Señor, el partimiento del pan, y en las oraciones, y usted puede venir los martes a orar, y usted puede orar también los viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Usted puede unirse a mantenerse en oración, porque esas son las actividades de la iglesia. Versículo 42. Nació la iglesia en el 41 y en el 42 me muestra lo que la iglesia tiene que hacer. Mire qué clara la escritura. Maravilloso, maravilloso, ¿ya? El apóstol Pablo aumenta este concepto en Efesios, capítulo 1. En Efesios, capítulo 1, nos dice lo que pasa con la persona que recibieron su palabra, los que aceptan el testimonio de Jesús, los que aceptan a Cristo. Efesios 1:13. Mire, hermano, aquí vamos. Ahí vamos, yo sé que no todos lo ven, pero ahí vamos, Efesios 1:13. Están todos los versículos ordenaditos, tal como yo. Claro, una foto y después, tranquilo, nadie te lo va a borrar. Efesios 1:13. En Él, está hablando de Cristo, Pablo. En Él, en Cristo, ponga atención, nadie le va a borrar. En Él también vosotros, ustedes, Efesios, ustedes, ¿saben lo que pasó con ustedes, Efesios, le dice Pablo? Miren, lo que pasó con ustedes es que ustedes escucharon la palabra de verdad. Ustedes escucharon el testimonio de Jesús. Ustedes escucharon el evangelio. Ya, el evangelio de vuestras salvaciones. Lo oyeron. Pero ustedes hicieron algo con él. Habiendo creído en él. Ustedes escucharon y ustedes creyeron en él. Y cuando creyeron en él, fueron sellados. ¡Pum! Un timbre en tu corazón. Un timbre que lo puso Dios, que se llama Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa eso? Significa propiedad mía. Antes eras simiente de Satanás desde que naciste. Antes estabas en Adán, ahora estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, eso es lo que Dios hizo contigo. Eso es lo que hizo con los efesios, lo hizo conmigo, contigo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, arras, garantía. Ya arras viene de arrabón, de anillo, de compromiso. Es el compromiso que Dios te puso, el Espíritu Santo, de que muerto vas a la gloria, vas a heredar la vida eterna. Arras, arrabón, anillo. Para que sepa, Carlos, del griego. Permiso, ¿puedo decir algo? ¡Claro! Sí, yo lo veo como que nuestro espíritu se conecta al Espíritu Amén. Pero Santo. fuiste creada imagen y semejanza de Es Dios. nuestro espíritu y el Espíritu Santo están ahí conectados. Amén. Tienen como que ese hilo ahí. Pero tú tienes que buscar andar en el Espíritu, Claro. depender del Espíritu. Claro. Tú tienes que llegar acá. Porque si tú, en tu lucha con la carne, con el mundo, te desvías, tú
Obviamente, en lugar de andar en el Espíritu como creyente, que es tu camino, es tu responsabilidad, tú andas creyente en la carne. Esa es una aberración, esa es una ofensa a tu Dios. No puedes ir por el camino de la carne, tienes que ir creciendo y aprender a andar en el Espíritu. ¿Ok? En 1 Corintios 6, nuevamente dice en el versículo 19, le dice Pablo a la iglesia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuida tu cuerpo. Ya, acuérdate que no te perteneces a ti. Como la creación tampoco te pertenece. Todo es del Señor, tu cuerpo también es del Señor. Y Dios dijo que señoree sobre él. Así que tú tienes que cuidar tu cuerpo. Y tu cuerpo hoy día es habitación de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que tienes que cuidar tu cuerpo. Esa es la razón por la cual no contaminamos el cuerpo. Quizás antes fumábamos, tomábamos, algunos han salido de drogas incluso, pero ahora ya no pueden. Ya sería lógico, ¿ya? Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está morando el Señor en tu cuerpo con su Espíritu Santo. Y ahí está tabernaculizado Dios, el cual está en vosotros, el cual traéis de Dios y que no sois vuestros. No te pertenece, porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque ahora Dios habita en ti. Y tienes que, obedeciéndole, quizás falta otro paso. Tienes que glorificarlo. Tienes que glorificarlo. Tienes que honrarlo. Amén. Bien. ¿Qué hace? Ya que el Espíritu Santo vino a morar en mí, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y con esto vamos terminando. ¿Ya? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. En Juan 14, lo que yo decía, Cristo prometió a los discípulos cuando todavía caminaba con ellos. Pero ya les estaba avisando que iba a la cruz. ¿Ya? Juan 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual Él mandó, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa de Jesús, de que el Espíritu Santo, que antes de que se inicia la iglesia, ¿se acuerdan? Hablamos de hecho, antes. ¿Qué pasaba con los creyentes entonces antes de la iglesia? El Espíritu Santo estaba al lado de ellos, estaba con ellos. Pero Jesús dijo que cuando ahora Él ya muerto, resucitado, glorificado, ascendido, ya tú creyeras en Él, el Espíritu iba a estar dentro, en ustedes. Y esa es la diferencia de la iglesia con todos los santos antes de la iglesia, como los santos del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Por eso dijo ¿Ya? que nos convenía que Él se fuera para que pudiéramos recibir. Claro, si no... Convenía si Él no se iba. Pues. Y aparte que si no se iba, ¿qué? Tenía que pasar por la cruz, si no, nadie sería salvo, no habría salvación, imagínense. En el versículo 26, avancen ahí mismo al versículo 26, Juan 14, 26. Más el Consolador. Estamos viendo qué es lo que Jesús prometió el Consolador, pero en el versículo 26 ya va mostrando qué va a venir a ser el Consolador. ¿Qué va a hacer? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermanos, es el Espíritu Santo el que te da discernimiento para poder entender. Por eso que Corintios dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Para él son locuras. Pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios puede saltar como vida y debe hacerlo así. Para cada uno de nosotros, para que conozcamos al Señor, conociéndole, le amemos, amándole, le creamos y creyéndole, le obedezcamos. Amén. Capítulo 15, versículo 26. Entonces, en el 26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos cosas iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera. Le dijo Jesús, Él les va a enseñar todas las cosas. A los discípulos en forma muy especial, a ellos les dijo, les hará recordar todas las cosas. ¿Por qué les hizo recordar?
Porque inspirados por el Espíritu Santo, ellos recordando todas las cosas pudieron escribir la palabra. Pero yo tampoco ya acepto hoy día que alguien me diga, es que yo no tengo buena memoria. Porque estás en contra de uno de los propósitos por los cuales vino el Señor Jesucristo. Lo que no tiene no es memoria, lo que no tienes es disciplina. Es distinto. Porque si empiezas a ejercitar la memoria, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va a dar memoria, te va a hacer recordar todas las cosas, toda su palabra. Vas a empezar a memorizar versículos y vas a poder llenarte y vas a poder testificar en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me creen eso? Amén, amén, hermano. Entonces, Él vino ya para enseñarnos y para hacernos recordar todas las cosas. Versículo Juan 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué? Testimonio. ¿Qué estamos estudiando? Testimonio de Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo lo que hace es hablar de Jesús. Y en otro versículo dice, Él me glorificará. El objetivo del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Mire, el Hijo, segunda persona de la Trinidad, su función, una de sus funciones es dar a conocer al Dios invisible, al Padre. ¿Está claro? Ya, Él no se da a conocer a sí mismo. Él da a conocer al Padre. El propósito del Espíritu Santo no es darse a conocer a sí mismo. Es dar a conocer al Hijo y glorificar al Hijo. Ya está la Trinidad. Dios en tres personas. Ninguno busca lo suyo propio. Ninguno. Buscan que la Trinidad completa sea honrada, glorificada. Amén. ¿Se da cuenta? Así que subrayen ese versículo el testimonio. Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, ¿por qué haremos este curso? Porque queremos conocer más a Jesús. Porque queremos amar más a Jesús. Porque queremos creer más en Jesús para poder obedecerle. Y Jesús, consciente de esto, consciente de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es toda la palabra de Dios. Él dice en Juan 5:39, y con esto termino, escudriñar las escrituras. Son palabras de Jesús y no son opciones ni sugerencias, son mandatos. Muy bien, hermano, son mandatos. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, el testimonio de Jesús. ¿Dónde encuentras a Jesús? En la palabra. ¿Quién te lo revela? El Espíritu Santo. Hermano, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Tiene Biblia? ¿Tiene excusa? A escudriñar las escrituras, a escudriñar. Y la palabra escudriñar significa no una leída superficial, a la rápida. No, significa estúdiala, analízala, medita con diligencia, como si fueras un verdadero detective que junta pruebas para llegar a la resolución de un caso. Ese es el término en el original. ¿Ya? Así que escudriñar las escrituras significa que tienes que investigar, tienes que meditar, tienes que tomar tiempo, tienes que estudiar, analizar, nada superficial. Escudriñar las escrituras porque en ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, hermanos, aquí vamos a quedar hoy, pero les voy a dar dos tareas. Anotar. Primera tarea, yo quiero que mientras desarrollamos este curso, usted escudriñe las escrituras, pero escudriñe el Evangelio de Juan. Ya que estamos en él. Evangelio de Juan. ¿Ok? Si usted puede tomar tiempo para hacer su devocional en base al Evangelio de Juan. Si está haciendo devocional en otros libros, etcétera, etcétera, pero tiene que hacer su devocional. ¿Por qué tiene que hacer su devocional? Porque uno de los propósitos
centrales de Dios es comunión con usted. Entonces, si Él quiere tener comunión con usted, ¿cómo usted le va a cerrar la puerta al Dios que lo salvó? Al Dios que lo ama. Usted ábrale la puerta. Ya, Él está tocando la puerta. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él, tendré comunión con Él. Entonces, por favor, primera tarea, sea que usted destina su devocional para el Evangelio de Juan durante este curso. O sea que aparte de su devocional, usted se larga a escudriñar, a hacer un estudio del Evangelio de Juan. ¿Cuánto tiene que estudiar en esta semana? Solo el capítulo 1. Usted dirá, pero ¿cómo? Si tengo 7 días, yo en 7 días tendría que avanzar hasta el capítulo 10. No, yo quiero que avance el puro capítulo 1, porque yo no quiero que lo lea. Ese nada más es bien complicado. Yo no quiero que lo lea, yo quiero que escudriñe, yo quiero que lo analice, yo quiero que usted medite. Primera tarea, ¿está bien? Así que, y ojo que van a haber algunas clases en las cuales yo voy a calmarme, no voy a hablar y voy a pedirle todas las tareas y ustedes van a participar. Así que empiece a hacer apuntes ya y resúmenes del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Segunda tarea, ¿ya? Segunda tarea, ¿ya? Mire, nosotros este curso lo tenemos basado en 7 afirmaciones que Jesús hace utilizando la frase yo soy. 7 afirmaciones hace Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy algo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo y usted lo va a poner. Entonces usted va a poner el primer yo soy, ¿ya? Y usted va a poner al lado Juan 6:35. Juan 6:35. ¿Qué dice Juan 6:35? Yo soy el pan de vida. Y usted lee. Y usted pone acá, yo soy el pan de vida. Es muy fácil porque este es el primer yo soy. Usted siga con los yo soy, ¿ya? Y la verdad es que tiene que llegar hasta el capítulo 15, versículo 1. No más, del 6 al 15. Pero busque los 7 yo soy y usted pone primero Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Segundo, y usted va a tener que ir a otro versículo que lo va a poner ahí y va a poner la frase yo soy, lo que Jesús dijo. 7 frases. Muy bien. Muy bien, hermano. Estamos en la hora. Vamos a dar gracias y voy a pedir